Señora Acosta y Lara, ¿cómo le va? ¿Qué tal, señor Clavijo? ¿Cómo anda? Un gusto de que esté con nosotros, para mí es un orgullo que esté en nuestro programa. Cuénteme un poco todo lo que pasa con el ancla del Graf Spee. Bueno, el ancla es una de las piezas del Graf Spee, de hecho la primera que se extrajo en la década del 40, un buzo griego alemanis en el 42 empiezan a trabajar en el Graf Spee, que estaba hundido en donde entonces eran aguas internacionales, con el objeto, es decir, trabajando para el dique Regusi-Bulminot, con el objeto de sacar materiales, claro. Materiales que iban a ser vendidos, no se hablaba ni de patrimonio ni de nada, es decir, el objetivo era retirar, por ejemplo, la mayor cantidad posible de bronce del barco, habían cortado uno de los ejes para sacar una hélice, y después cadenas, y dentro de los objetos se extrajo un ancla. El único hecho era comercial. Solamente comercial, el interés era comercial, a Uruguay no le importaba el Graf Spee, estaba prácticamente desaparecido de la superficie del agua, tenía a su vez cargas explosivas que no habían volado y por lo tanto se lo consideraba muy peligroso. Bueno, y entonces Calemanis, por de Regusi-Bulminot, hizo varias salidas, utilizando una grúa denominada HH2, y en una de las tantas salidas, digamos, cuando llega a Montevideo no tiene donde dejar el ancla, que es una pieza enorme, ¿no? Sí. Entonces la tira al agua en el borde de la escollera. Otra salida, y resulta que cuando estaban cargando cadenas del Graf Spee, y cadenas muy grandes, muy pesadas, se levanta una sudestada, y bueno, ocurre un accidente que hace que la grúa vuelque y zozobre, es decir, se hunde y se ahogan todos los tripulantes de la grúa más los buzos, entre ellos Calemanis. Entonces queda ahí por un tiempo el ancla hundida y la señora de Calemanis decide donar esa ancla a la Armada Nacional. Años después la Armada está haciendo una inspección de las cosas que están hundidas, trozos de barco y demás, y elevan el ancla. En el 1965, cuando hacen precisamente 25 años de la batalla, 1964, deciden instalar esa ancla, hacer un monumento, donde hay una estela de hormigón que luce una leyenda que dice: porque siempre prevalezcan los ideales que te derrotaron, y se instala en el puerto, siendo inaugurado ese monumento por Millington Drake, el entonces ministro embajador de Inglaterra cuando la batalla del Río de la Plata, y algunos tripulantes del Graf Spee. Conjuntamente con el ancla hay en el puerto la campana del Ajax, que está en exhibición también, y bueno, o sea, hay un gran acto de Estado, están el embajador alemán, el embajador inglés del momento, etcétera, etcétera. Bueno, y permanece ahí durante años hasta que... Perdón, estamos hablando del puerto de Montevideo, ¿verdad? Puerto de Montevideo. Bien. Además, era el lugar donde prácticamente se dan los hechos posteriores al encuentro armado que ocurrió en el Océano Atlántico, ¿no? Claro, sí. Bueno, por algún motivo, digamos, vamos a decir, en un tiempo similar, en el 49, en Punta del Este, se establece un lugar, la Punta de la Salina, donde se resuelve hacer un homenaje a los combatientes, digamos, a todos los aliados que lucharon contra el nazismo, y aprovechando el lugar, digamos, la Punta de la Salina, si usted extiende una línea hasta el Cabo San Antonio, es el comienzo del Río de la Plata. Exactamente. Y el comienzo, más importante aún, de aguas jurisdiccionales de Argentina y Uruguay. Exacto. Que los ingleses no reconocían, ni los alemanes. Es decir, los ingleses en ese momento reconocían y tenían órdenes de respetar solamente 3 millas náuticas desde la costa. Sí. Bueno, el punto es que por algún motivo la intendencia del señor Antía decide que ese lugar es un homenaje al crucero Ajax,
establecen que el ancla que está ahí, que es un ancla de un barco de madera del siglo XIX, es el ancla del Ajax, y deciden... O sea, no es del Ajax, entonces. Absolutamente, no, esto es un ancla de madera del tipo almirantazgo. Es más... es el ancla más chica. Mucho más chica, es de un barco de madera. Es decir, si usted ve una foto del crucero Ajax, va a ver que el ancla es muy parecida al ancla del Graf Spee, está ahí tirada en el pasto. Y, bueno, deciden que deben trasladar el ancla del Graf Spee para generar una especie de monumento a la paz, ¿no? Se entiende poco ese concepto, porque finalmente lo que está ahí no es el ancla del Ajax, es más, nosotros en el grupo de rescate hicimos un seguimiento de qué pasó con las piezas del Ajax, y si bien existió voluntad del almirante Harwood, el comandante de la flota que se enfrentó al Graf Spee, de donar el ancla cuando desguazaron el barco en el 49, la que Harwood falleció a los 6 meses y esa donación no se llevó a cabo. Es decir, nunca vino aquí un ancla del Ajax, del crucero Ajax, para ser presentada al gobierno uruguayo. Lo que sí vino fue la campana que se presentó al embajador uruguayo en Londres el 18 de julio de 1949, precisamente 10 años después de la batalla, y se inauguró el 13 de diciembre en frente a la prefectura en el puerto. Convengamos también que el Ajax era uno de los 3 navíos ingleses que seguía al Graf Spee, el Ajax, el Exeter y el Aquila, ¿verdad? Exacto. O sea que de ahí parte la historia también de que por qué quizás dijeron que esta ancla era del Exeter, del Ajax, como un recordatorio a una batalla que en realidad tampoco tenía nada que ver con ese buque. No, es decir, esta ancla que está ahí es un ancla de un barco de madera. ¿De qué barco de madera? No se sabe, no hay registro, el ancla está toda corroída. Yo supongo que cuando se inauguró la plazoleta de los ingleses y se puso esa ancla fue en acto figurativo exclusivamente, ¿no? O es decir, bueno, como símbolo pongo un ancla, pero no es el ancla del Ajax. Ni tampoco, como argumentó el asesor cultural de la Intendencia de Maldonado, la batalla se peleó en Punta del Este, ni en el Río de la Plata. Lo que ocurrió en el Río de la Plata fue una persecución por parte de los cruceros ingleses hasta que el barco entra en el puerto de Montevideo. Usted sabe que eso lo leí, yo obviamente, como supuestamente había sucedido acá, y yo quiero mucho mi pueblo, como es Maldonado y todo lo demás, pero yo no me acuerdo dónde, si fue en Buenos Aires o dónde fue que compré un libro que decía La batalla del Río de la Plata. Era un libro muy grande, que tenía incluso planos y todo lo demás, que bueno, tantas mudanzas, idas y venidas para diferentes lugares del mundo. Lo perdí, yo no me acuerdo si lo presté o qué, pero lo perdí. Y yo en ese libro leí exactamente lo que usted me está describiendo, que la batalla no fue acá, sino que lo que pasó fue que lo persiguieron por acá al Graf Spee, hasta que lógicamente se equivocó el hombre, parece, y recaló nada más ni nada menos que en este estuario, ¿no? Sí, ese libro seguramente era el libro de Millington Drake, que es el libro más grande, más cantidad de páginas, ¿no? Sí, señor. Y bueno, él hace referencia precisamente, inclusive, usted sabe que el crucero Uruguay, que estaba precisamente apostado en Maldonado, sale es decir, le ordenan que salga a hacer que los barcos no ingresen en aguas jurisdiccionales, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí hay un relato que con el tiempo, claro, ¿qué sucede? En el momento existía determinada información. Claro. Con el tiempo, el relato del capitán Fuentes, que era el nombre del comandante del Uruguay, y del general Campos, que fue quien escribió el libro, quedó obsoleto. Es decir, está comprobado por la información del almirantazgo inglés y la documentación que se liberó del almirantazgo alemán, que la información prestada por Fuentes no es totalmente esta, ¿no? Y no porque tuviera interés de engañar o de protagonismo, sino que las condiciones
de el enfrentamiento hacían que, bueno, la tensión indudablemente a bordo era muy grande, ¿no? Sí, me imagino lo que sería en ese momento, ¿no? Máxime no es como ahora la cantidad y las diferentes formas de poder comunicarnos. En aquel tiempo era medio ahí, ¿no? No. Yo pregunto algo, porque siempre prácticamente me lo pregunté, ¿por qué toda la gente, el común denominador de la sociedad, ¿verdad? No estudiosos como ustedes, siempre hablan de la batalla del Río de la Plata cuando lo bombardeaban, como si el teatro central de lo que pasó haya sido acá en aguas nuestras? ¿Por qué eso? ¿Es porque se dijo, después corrió como un reguero de pólvora, porque no se informó debidamente? ¿Cuál es la explicación que le da eso a usted, amigo? Bueno, lo que sucede es que de hecho hubo una batalla en el Río de la Plata, pero no fue una batalla de artillería, sino que hubo una batalla diplomática. Ajá. Es decir, precisamente lo interesante de la historia, además de lo que fue la batalla naval que se peleó a 560 kilómetros de Punta del Este, muy lejos en el mar, después el ingreso del barco a Montevideo genera un encuentro diplomático entre digamos, Gran Bretaña, Uruguay y Alemania. Estuvimos a punto de declararle la guerra a Alemania, ¿es cierto eso? En esa época no, eso fue posterior. En esa época, en realidad, Uruguay estuvo embretado de alguna forma porque Uruguay había recibido un préstamo de la Alemania nacionalsocialista nazi, con lo cual se construyó una de las represas en el Río Negro. Entonces, de golpe, después de recibir ese préstamo, Uruguay tenía que decirle al barco más importante que tenía la flota alemana, que se retirara, ¿no? Entonces era muy difícil, inclusive cuando el gobierno le dice que tiene 72 horas para salir. Exacto. Uruguay, si recibe una amenaza del propio Hitler que dice Uruguay pagará por esto. Y por otro lado, el gobierno uruguayo de la época se distinguió porque por primera vez se convoca a un mecanismo de defensa panamericana, una especie de OTAN chiquita. OTAN embrionaria, claro. Por lo cual Uruguay se asegura que los países sudamericanos reaccionarían contra Alemania. En ese momento recién comenzaba la guerra y no había, solamente quedaba el Reino Unido como adversario, es decir, tomarían acciones contra Alemania si era agredido Uruguay, ¿no? Sí. Me están escribiendo, obviamente, por todos los teléfonos que tengo, y una de las cosas que es común denominador, dice, ¿el ancla adjudicada al Graf Spee es o no es de él? Sí, el ancla que está ahí ahora en Punta de Salinas es el ancla del Graf Spee. Es un ancla de prueba, tiene las medidas y las características del ancla del Graf Spee, de eso no cabe duda. Ajá. Algo que es interesante, porque también ocurrió con el Águila, con este episodio de querer fundirla, y respecto de lo que usted me preguntaba, bueno, la historia de la batalla del Río de la Plata, es que por algún motivo el Graf Spee genera una suerte de mito o situación hasta mágica, podríamos decir, donde una cantidad de gente, desde tener objetos que supuestamente provenían del Graf Spee, hasta una suerte de embrujo, ¿no?, que genera el barco, que muchas veces hace que se lo tenga más en cuenta al barco como unidad perdedora de la batalla que a los propios ingleses que vencieron, ¿no? Sí. Eso dicho por los propios tripulantes ingleses. Es el primer caso en donde el perdedor tiene más renombre que el ganador. Qué increíble, ¿no? Bueno, también quizá pueda ser por la tecnología que tenía, que decían que era incluso más, el capitán lo hizo explotar justamente para que no se supiera lo que tenía, ¿no? Técnicas muy de avanzada, es lo que se dice. Sí, eso sin duda, es decir, tenía sistemas de puntería que no tenían los ingleses, era un barco muy avanzado, por más que en muchos aspectos era un prototipo, debido a ese avance
tenía instalaciones para control remoto que no existían en los barcos, control remoto mecánico, ¿no? No electrónico, que no existían en los barcos ingleses. Pero sobre todo una de las cosas que a mí me interesaba, hablando ya del monumento que se generó en Punta del Este, que en realidad se desarmó otro monumento para poder llevar el ancla a Punta del Este. Es decir, se desarmó un monumento que fue inaugurado y que era motivo de reunión para los ex tripulantes de Graf Spee y de los ingleses, y se instaló esa ancla en Punta de la Salina, que no es el lugar que históricamente le correspondería a estar, ¿no? Así como no está el ancla del Ajax. Es decir, generalmente es un sistema en el cual, por ejemplo, la presencia del ancla y de la campana del Ajax forman un monumento que tiene que ver con el hecho, ¿no? Claro, eso estaba en el puerto de Montevideo. Exacto. Sí. Eso estaba en el puerto de Montevideo y se retiró y quedó la estela vacía. En Google Maps, por ejemplo, y en todas las referencias turísticas se exhibe el ancla con fotos de la pieza en el puerto de Montevideo, y en realidad eso no existe más, ¿no? Además, al lado está el telémetro del Graf Spee también. Exacto, sí, es cierto. Uno lo veía cuando, iba a viajar, qué viejo. En Buquebus. Claro, no, más viejo soy. Cuando íbamos al vapor de la carrera. Sí, en el vapor de la carrera. Pero el telémetro todavía no estaba cuando el vapor de la carrera. Que íbamos caminando por el empedrado, ¿no? Exacto. Entonces, ahí mirábamos, curiosábamos, pero ahora ya como no se puede prácticamente entrar al puerto, claro. Pero qué interesante, ¿no? Y seguimos porque me mandan mensajes por todos lados. Entonces tenemos dos anclas nosotros. Hay una que es más grande, que es la reciente, que incluso tiene una chapa que dice ancla del Graf Spee. No me acuerdo si tiene la fecha. Esa grande sí es del Graf Spee. Sí, exacto. Ahí está. Y la otra chica, la que está, digamos, la miramos de frente. Le hablo de esta forma porque sé que la conoce, ¿verdad? Sí, claro. La que está a la derecha, que es más chica, esa es la de un barco de madera, como me contaba recién. Sí. Esta ancla se llama ancla tipo almirantazgo. Ajá. Se dejó de usar a finales del siglo XIX, y si ustedes se fijan en la foto del Ajax o de cualquier barco de la época del Ajax, las anclas están metidas como en un agujero que se llama escobén, ¿no? Ajá. Si ustedes se fijan en ese modelo de ancla del almirantazgo, esa ancla iba colgada, porque tiene arriba el brazo en forma de X, digamos, tiene dos ejes que haría imposible que pasara por el lugar donde están ubicadas las anclas. Claro. Y después la forma no tiene absolutamente nada que ver. Esto tiene unas uñas que no es la forma del ancla del Ajax, y por otro lado el peso. Esa ancla no podría detener un barco de 9.000 toneladas. Claro. de peso a plena carga, ¿no? Cuando estaba con municiones y todo, con ese tamaño, ¿no? ¿Qué lección de historia sobre este tema nos ha dado el señor Daniel, ¿verdad? Sí. Daniel Acosta y Lara, que la verdad es un placer escucharlo, que obviamente le voy a pedir algo. Yo no lo voy a estar persiguiendo, porque no soy ni el Ajax, ni el Exeter, ni el Aquiles. Ni yo soy el Graf Spee. Exacto, y usted no es el Graf Spee. Pero le pido por favor que cuando ande por Maldonado, cerca de un sábado, me avise, porque así me lo traigo para el estudio para charlar al respecto. Porque incluso más, podemos hacer un dúo ahí un trío ahí con Alfredito. Con Alfredito, claro. Porque son temas son temas históricos, y que yo creo que Maldonado tiene esa mística, como por ejemplo Piriápolis, hablamos de Piria, ¿verdad? Y el castillo Pitamilio, y toda esa magia que tiene en derredor. Y me parece que esto también, porque muchas veces decimos, no, porque acá fue la batalla del Río de la Plata, entre los tres ingleses que lo venían persiguiendo al Graf Spee, incluso más, me acuerdo en mi juventud, yo nací en el año 46, ¿no? En mi juventud
había un panadero que decía que era el panadero del Graf Spee, lo mismo que un mecánico que, según cuenta la historia, aparentemente fue el que inventó los camiones o los buses con el motor atrás, que se mató acá en Punta Ballena, probando justamente ese tipo de camión, de máquina que había inventado, y bueno, muy poco equilibrio, volcó y se mató ahí. Porque me parece que también eso es parte de la historia que tenemos acá en nuestro departamento querido, ¿no? Yo creo que ya quedó bastante claro, porque la pregunta se la hice directa al final, si era o no era. Entonces tenemos el ancla del Graf Spee, si la miramos de frente a la izquierda, como reza el cartelito, y la otra... Un cartel acero inoxidable. ¿Perdón? Un cartel acero inoxidable. Exactamente, sí. Exacto. ¿Cómo le podemos discutir algo a usted? Bueno, estuve, por eso lo vi. Pero entonces, y la que está sobre la derecha no es el ancla del Ajax. Sí, es un ancla de origen desconocido. Es más, la otra vez, precisamente buscando imágenes de Punta del Este, encontré que en el puerto hay 2 anclas pintadas de negro. Sí. Un lugar que se llama Las Dos Anclas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la que está al lado, es decir, hablan de que era de un barco, del Audaz, bueno, no conozco la historia, ¿no? Pero para tener una idea, el ancla que está a la derecha es la más parecida a la del Ajax, tanto en forma como tamaño. Es más, pedí a un amigo que se fijara qué decía la estela, porque si fuera esa podría ser la del Ajax, pero no la que está en Punta de la Salina, ¿no? Usted me habla de las anclas que están a la entrada en ese puertito que hay, que va hacia la Glorieta. Sí, no me ubico bien porque yo no conozco tanto Punta del Este, pero hay 2 anclas puestas, ¿no? Muy parecidas en tamaño, pintadas de negro, y hay una pasarela de madera, me parece. Por ahí. Sí, entonces son las que yo digo. Sí. Bueno, la de la derecha, si le hubieran puesto ahí, hubiera dicho sí, esa puede ser el ancla del Ajax, tanto en forma como en tamaño, pero no la que está ahora, ¿no? Bueno, yo le puedo asegurar una cosa, yo me río, ¿no? Pero que seguramente, muchas veces me escuchan de la propia intendencia, bueno, seguramente van a salir corriendo para que quede todo como tiene que estar. Sí, y me parece, eso sería lo deseable, sobre todo para no dar un mensaje. Exactamente. Y yo voy a hacer algunas gestiones para que, bueno, tenga injerencia en lo que puede llegar a pasar acá, porque me interesa, y fundamentalmente en mi pueblo querido, que la gente que está y que viene se lleve la verdad absoluta. Claro, además cualquier turista que sepa algo de barcos, inmediatamente va a encontrar gracioso que denominen esa ancla de barco de madera como el ancla del Ajax, ¿no? Claro. Cualquier modelista puede asegurar que lo que yo digo es verdad, en el sentido de la asignación a esa pieza como perteneciente al Ajax.